Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de acuarela en el que vamos a dibujar esta vez flores. No cualquier flor, sino concretamente flores blancas. ¿Por qué blancas? Porque el blanco en la acuarela no es realmente un color, aunque hay marcas que tienen colores blancos, pero realmente el color blanco se consigue en acuarela dejando el papel sin tocar, sin meter nada de color. Para ello es importante en este caso que, como veis, no tiene en las flores, el modelo de las flores no le he puesto un fondo blanco, sino que le he dejado sobre un fondo oscuro, porque el fondo es lo que va a definir la forma de la flor. Es trabajar con espacios negativos, o sea, no es dibujar el objeto en sí, sino dibujar su entorno, todo lo que lo rodea, para definir el objeto. Para ello vamos a hacer, me he cogido un color oscuro que es el de la mesa, vamos a hacer un color entre marrón y naranja, que vamos a ir marcando en principio por el contorno de toda la silueta que hemos hecho. Ha sido un dibujo, habéis visto, rápido a lápiz para delimitar el contorno. He hecho las flores como círculos, no me he complicado mucho, y las hojas como una especie de óvalos con punta, para que luego la forma real de las flores se la vamos a dar con el color oscuro de alrededor. Entonces los contornos en las hojas veis que lo estoy haciendo muy definidos, muy lisos, pero los de las flores no voy siguiendo la línea redonda que he hecho a lápiz, sino que voy quebrándola un poquito, haciéndola irregular, para dar esa sensación de que son unas flores que tienen muchas florecitas dentro. Son un contorno más bien irregular, no son círculos perfectos, y eso se consigue dando en el color marrón un poquito de irregularidad a cada uno de los círculos. Eso es lo que concierne al límite exterior de todo el conjunto, tanto flores como hojas. Intentar poner también algo de color marrón entre las flores y entre las hojas, puesto que el conjunto, aunque parece bastante compacto, tiene muchos huecos en medio que se transparenta un poco lo que es la mesa, entonces se tiene que ver un poco de marrón entre las flores. El color al principio lo veréis que queda un poco claro. Conviene ir subiendo un poco el tono, oscureciéndolo en lo posible, porque cuanto más contraste haya entre las flores blancas y el fondo marrón, mejor van a quedar definidas las formas. Veis que voy dando sombras así un poco aleatorias entre las flores y entre las hojas, para marcar bien cada forma y que no quede muy compacto todo el centro. Una vez que ya tenemos definido el fondo, vamos a empezar dando color a las hojas. Para ello es muy importante, puesto que está todavía húmedo el fondo, dejar una callecita blanca, una línea blanca muy fina en lo posible entre las hojas y el fondo. Veis que mientras que está húmedo el verde de las hojas, voy dando también un poquito de verde oscuro para dar un poco de sombra y de profundidad a las hojas. Inevitablemente en algún momento se os va a fundir el marrón del fondo con algún trocito de las hojas, y el verde va a salir y va a difuminarse por el marrón, pero bueno, si es de vez en cuando una cosa pequeña, tampoco os preocupéis, porque incluso puede quedar bonito. Pero es importante que intentáis dejar un poco el límite ese y no mezclar muchos colores para poder definir bien las formas de las hojas, porque si la forma de la hoja se mezcla con el fondo, se difumina y parece que queda como borroso, que en estas distancias tan cortas realmente no tiene sentido. Si fuera un paisaje que tiene al fondo unas montañas borrosas en la niebla, quedaría bien, pero en estos tamaños y en distancias tan cortas, realmente casi todo está muy definido, muy nítido, muy enfocado. Entonces ves que doy también color verde oscuro de las hojas que están debajo de las flores, que están en el centro pero en el fondo, y están un poquito más en la sombra,
y por lo tanto tienen un color verde más oscuro. Ahora estoy definiendo un poco la forma, el volumen de cada una de las flores. Entonces pienso en las flores como un bloque, no como muchas florecitas, sino como si fuera un bloque, trozo de algodón, digamos, y voy de ahí dando con un color violeta, azulado, un poco de sombra, pensando que la luz viene desde arriba a la izquierda, pues las sombras quedan como abajo a la derecha. Tanto las sombras de cada flor sobre la de abajo, que veis aquí a la derecha, como las sombras dentro de la flor. Esto hace que demos esa forma un poco esférica que tienen las flores, que no son planas, no son con trozos de papel pegado ahí, sino que tienen su volumen, son casi esféricas, y esto lo conseguimos con la luz que viene en la izquierda arriba y con las sombras que vienen abajo a la derecha. Podéis poner un poco más suave las sombras del interior de las flores y un poco más oscura, más intenso, todas las sombras de que da un bloque de flor sobre el otro. Luego, después de hacer esto de las sombras, vamos a hacer también lo que son las flores. Para definir las flores, en vez de hacer cada florecita una por una, que sería un poco engorroso y quedaría un poco demasiado denso el dibujo, vamos a indicar las flores por su centro amarillo. Entonces vamos a hacer puntitos amarillos con un amarillo muy puro en la parte de las luces, y luego en la parte de las sombras se irá fundiendo un poquito con la sombra que hemos dado y podemos darle un poquito de naranja. Este naranja, al ser un poquito más oscuro que el amarillo de las flores, dará también un poco, ayudará a dar sensación de volumen a todo el dibujo. Una vez que ya dejamos secar el amarillo de las flores, vamos a meternos un poco más con las sombras de las hojas. Ahora ya sí que estará un poco más seco el fondo, entonces podemos apurar un poquito más el límite de las hojas para llegar hasta el fondo marrón y dejar, si acaso, alguna callecita blanca, alguna línea blanca en la parte superior izquierda de las flores. Una vez que esté un poco más seco, ya que comprobemos que el fondo está prácticamente seco, con el mismo color violeta, un poquito azulado y más intenso ya, el mismo que hemos dado a la sombra de las flores, vamos a dar las sombras que hace las flores y las hojas sobre el fondo de la mesa. Este color tiene que ser bastante oscuro y tiene que quedar bastante definido para que se note bien la sombra que queda sobre la mesa y darle más volumen a las flores. Esto lo vamos haciendo como habíamos hecho antes, aplicando la sombra abajo y a la derecha, puesto que la luz viene de arriba a la izquierda. Damos también algún toque de violeta muy oscuro por el centro, porque en el centro ya son sombras muy densas porque están tapadas por todas las flores y las hojas. Y si queréis aumentamos un poquito el tono de las sombras de las hojas verdes para que se vea un poquito más su volumen. Todo esto que estamos dando de oscuro, veis que realza también la forma de las flores. Y bueno, con esto queda ya realizado el dibujo y espero que os haya gustado el taller. Gracias.